En el gran salón del castillo del Fuerte del Viento, el príncipe Eduardo estaba ante el altar, esperando su boda concertada con la princesa Leonor de Venor. El matrimonio era una alianza estratégica entre reinos, pero los rumores sobre su misteriosa novia le inquietaban. Se decía que Eleanor era inusualmente sencilla, y que siempre aparecía en público tras un espeso velo que ocultaba por completo sus facciones. Mientras Eduardo esperaba, vestido con su traje formal, contemplaba su deber para con el reino, sabiendo que este matrimonio era necesario independientemente de la apariencia de su novia. Las puertas del castillo se abrieron, y la princesa Leonor entró con un vaporoso vestido blanco, con el rostro oculto tras un velo ornamentado. Su postura era orgullosa y elegante, sin mostrar signos de la timidez que muchos esperaban. Mientras caminaba por el pasillo, Eduardo notó algo intrigante en su presencia. Se comportaba con una dignidad y una confianza inconfundibles, a pesar de los murmullos que la seguían. Cuando llegó el momento de que Leonor se quitara el velo, toda la sala contuvo la respiración. Las palabras del arzobispo resonaron en la silenciosa sala, pidiendo a la novia que se revelara ante su príncipe y su reino. Las manos de Leonor se movieron hacia el velo con deliberada elegancia, y cuando se lo quitó, un grito ahogado llenó la sala. En lugar de la mujer sencilla o antiestética que todos esperaban, allí estaba una mujer de una belleza sorprendente, no solo por sus rasgos, sino por la fuerza y la inteligencia que brillaban en sus ojos. Su mirada se encontró directamente con la de Eduardo, sin mostrar vergüenza ni miedo, sino con un brillo casi desafiante. El príncipe Eduardo se quedó sin habla, y por primera vez en años perdió la compostura que tan cuidadosamente había mantenido. Se había preparado para el deber, para el sacrificio, pero no para esto, no para alguien que parecía encerrar tantos misterios como su belleza. Cuando terminaron de pronunciar sus votos, Edward se dio cuenta de que su mundo cuidadosamente ordenado había sufrido un vuelco. Este matrimonio, que había enfocado como una mera alianza política, se había convertido de repente en algo mucho más intrigante e impredecible. Los murmullos en la sala habían pasado de la lástima al asombro, pero Eduardo podía intuir que bajo la belleza de Leonor se escondían secretos más profundos aún por desvelar. Lo que se oculta bajo un velo, no siempre es lo que susurran las leyendas. En el reino de Fuerte del Viento, los rumores corrían como la pólvora sobre una princesa maldita cuyo rostro era tan antiestético que nunca aparecía en público sin un tupido velo. Pero el destino tenía una historia diferente que contar. Una que sacudiría un reino hasta sus cimientos. En el gran salón del castillo del Fuerte del Viento, el príncipe Eduardo estaba ante el altar, esperando su matrimonio concertado con la princesa Leonor de Venor. El matrimonio era una alianza estratégica entre reinos, pero los rumores sobre su misteriosa novia le inquietaban. Se decía que Eleanor era inusualmente sencilla y que siempre aparecía en público tras un espeso velo que ocultaba por completo sus facciones. Mientras Eduardo esperaba, vestido con su traje formal, contemplaba su deber para con el reino, sabiendo que este matrimonio era necesario independientemente de la apariencia de su novia. Las puertas del castillo se abrieron, y la princesa Leonor entró con un vaporoso vestido blanco, con el rostro oculto tras un velo ornamentado. Su postura era orgullosa y elegante, sin mostrar signos de la timidez que muchos esperaban. Mientras caminaba por el pasillo, Eduardo notó algo intrigante en su presencia. Se comportaba con una dignidad y una confianza inconfundibles, a pesar de los murmullos que la seguían. Cuando llegó el momento de que Leonor se quitara el velo, toda la sala contuvo la respiración. Las palabras del arzobispo resonaron en la silenciosa sala, pidiendo a la novia que se revelara ante su príncipe y su reino. Las manos de Leonor se movieron hacia el velo con deliberada elegancia y cuando se lo quitó, un grito ahogado llenó la sala. En lugar de la mujer sencilla o antiestética, que todos esperaban, allí estaba una mujer de una belleza sorprendente, no solo por sus rasgos, sino por la fuerza y la inteligencia que brillaban en sus ojos. Su mirada se encontró directamente con la de Eduardo, sin mostrar vergüenza ni miedo, sino con un brillo casi desafiante. El príncipe Eduardo se quedó sin habla, y por primera vez en años perdió la compostura que tan cuidadosamente había mantenido. Se había preparado para el deber, para el sacrificio, pero no para esto, no para alguien que parecía encerrar tantos misterios como su belleza. Cuando terminaron de pronunciar sus votos, Edward se dio cuenta de que su mundo cuidadosamente ordenado había sufrido un vuelco. Este matrimonio, que había enfocado como una mera alianza política, se había convertido de repente en algo mucho más intrigante e impredecible. Los murmullos en el salón habían pasado de la lástima al asombro,
pero Eduardo podía intuir que bajo la belleza de Leonor se escondían secretos más profundos aún por desvelar. En los días que siguieron a la boda, el castillo del Fuerte del Viento bullía con otro tipo de energía. La princesa Leonor demostró ser mucho más que un bello misterio. Era de mente aguda y hablaba con una sabiduría que asombraba incluso a los consejeros más avesados. En las reuniones del consejo, donde la mayoría de las esposas reales permanecían en silencio, la voz de Leonor sonaba clara y fuerte, ofreciendo ideas que ni siquiera Eduardo podía ignorar. Sin embargo, bajo la superficie de su creciente asociación, acechaban las sombras. Los murmullos en los pasillos del castillo pasaron del asombro por su belleza a la sospecha por su repentino aumento de influencia. La corte, que antes se compadecía de la Evo princesa Feae, ahora temía el poder que ejercía. Eduardo se vio atrapado entre la admiración y la inquietud, observando cómo su esposa acaparaba la atención de un modo que nunca esperó. Una noche, mientras la luz de la luna se filtraba por las ventanas de su habitación, Eleanor rompió por fin su silencio sobre el peso que cargaba. «Hay algo que debes saber yo», susurró, con la voz cargada de secretos largamente guardados. El velo no estaba destinado a ocultar la fealdad de Edward. Estaba destinado a ocultar el poder, un poder que aterroriza mi propio reino. Habló de una antigua profecía de Benor, que afirmaba que nacería una princesa que traería la salvación o la destrucción a ambos reinos. Sus padres, temerosos de la profecía, la habían ocultado, con la esperanza de que el matrimonio con un príncipe extranjero pudiera evitar el oscuro destino que se cernía sobre sus tierras. Eduardo escuchaba, con el corazón dividido entre sus crecientes sentimientos por Leonor y la magnitud de lo que ella revelaba. La mujer con la que se había casado no era solo una princesa, era objeto de una profecía que podría sacudir los cimientos del reino de ambos. Mientras las lágrimas de Leonor caían silenciosamente a la luz de la luna, Eduardo tomó una decisión que alteraría su destino. Tonto. En lugar de rehuir su verdad, le tomó la mano, prometiéndole que, fuera cual fuera el poder o la profecía que ella portaba, lo afrontarían juntos. Pero el destino tenía otros planes. Al amanecer de la mañana siguiente, comenzaron a manifestarse los primeros signos de la antigua profecía, y la verdadera prueba de su vínculo estaba a punto de comenzar. Oscuras nubes se cernían sobre el horizonte, trayendo consigo un presagio que obligaría tanto a Edward como a Eleanor a enfrentarse al poder que había estado oculto tras el velo todo el tiempo. La niebla oscura se deslizó hacia el Fuerte del Viento como una pesadilla viviente, tocando primero las aldeas distantes antes de deslizarse hacia los muros del castillo. Los cultivos se marchitaron a su contacto, y el miedo se extendió más rápido que la propia niebla. En el gran salón, Eduardo estaba con sus consejeros cuando irrumpió un guardia con el rostro pálido de terror. «Oh Alteza, algo oscuro surgido en la aldea. Dicen que es la maldición de Benor tomando forma». Eleanor, de pie junto a su marido, sintió el peso de generaciones de profecías presionando sobre sus hombros. Mientras cabalgaban juntos hacia la aldea, la visión que los recibió fue más aterradora que cualquier campo de batalla al que Edward se hubiera enfrentado. Una niebla espesa y antinatural lo cubría todo, drenando la vida de todo lo que tocaba. Los aldeanos se acurrucaron atemorizados, con ojos acusadores que miraban a su princesa extranjera. Aquella noche, mientras Edward dormía, Eleanor fue atraída a la antigua biblioteca del castillo por susurros que parecían provenir de su propia mente. Entre tomos polvorientos y pergaminos olvidados, descubrió un antiguo libro con los símbolos de Benor, Pentatambo. Sus páginas revelaban la verdadera naturaleza de la profecía. No se trataba solo de destrucción o salvación, sino de una elección que solo ella podía hacer. Edward la encontró allí, rodeada de textos antiguos y temblando por el peso de su descubrimiento. «Oye, la maldición no es lo que todo el mundo cree», explicó, con voz firme, a pesar del miedo. «Oja no es una simple profecía de fatalidad, es una prueba, una decisión que debo tomar y que determinará el destino de nuestros dos reinos». Mientras pronunciaba estas palabras, la niebla oscura comenzó a filtrarse a través de los muros del castillo, como si respondiera a la verdad finalmente dicha en voz alta. Al mirar a Edward a los ojos, Leonor no vio miedo ni juicio, sino una confianza inquebrantable. Sin embargo, mientras permanecían juntos, la oscuridad que crecía a su alrededor dejaba clara una cosa: se acercaba el momento de la elección profetizada, y ningún amor o valor podría evitar la prueba que les aguardaba. La verdadera prueba de su vínculo, y de la fuerza de Eleanor, estaba a punto de comenzar.